Había pasado un minuto desde que Drake terminó de contar su historia. Matsuda y Motoama se sentaron en la cama inferior, escuchando con completo interés. Simplemente no podían creer lo que estaba pasando. Nunca pensaron que vivirían para ver o escuchar a un dragón hablarles, y mucho menos desde un guantelete en el brazo de Issei. Escucharon todo tipo de cosas del emperador dragón rojo llamado Drake. Aprendieron que era un ser poderoso de la antigüedad que podía desafiar a los seres sobrenaturales de todo tipo e hizo lo que le placía, hasta que las tres facciones y su líder destruyeron su cuerpo y lo colocaron en un llamado Sacred Gear. También aprendieron que existían seres mitológicos como ángeles, demonios, ángeles caídos, youkai, dragones de todo tipo e incluso dioses y ellos simplemente no podían creerlo. Por otro lado, ¿qué más se suponía que debías hacer si te hubieran dicho toda tu vida que este tipo de criaturas eran cuentos de hadas? De repente, el universo les pareció más vasto que antes. Todo, pensaban que no existía y, sin embargo, si eso es cierto y existen sirenas sexys, sí. Exclamaron Matsuda y Motoama simultáneamente. ¿Qué? Preguntó Drive. Claramente, estaba confundido por su arrebato. ¿Sirenas sexys? ¿De qué están hablando? Issei preguntó igual de confundido. Sin embargo, Matsuda y Motoama continuaron sin interrupciones. Y hadas calientes. Y elfos. Y las chicas mágicas sexys probablemente existen también. Chibiusa. Ya llegamos. Tipo. Gritó Issei, haciendo que los dos se callaran y miraran a Issei. Chicos, probablemente haya un límite de seres que existen, así que no se hagan muchas ilusiones, les dijo Issei. Él tiene razón. Sea ciencia cierta que los elfos y las hadas como el tipo en el que estás pensando no existen. De hecho, incluso dudo que existan las chicas mágicas, agregó Drive. Ante esto, el estado de ánimo de Matsuda y Motoama se desplomó. Oh, molesta, dijo Matsuda abatido. Sirenas sexys, sollozó, dijo Motoama con tristeza. Issei y Drake solo miraron con una gota de sudor metafórica corriendo por su rostro. Wow, realmente estaban deseando ver sirenas, hadas, duendes y chicas mágicas. Issei pensó. Honestamente, había mucho que aún tenían que ver y lo primero que tenían que pensar era en este tipo de criaturas. Pero Issei, dijo Motoama, mientras levantaba la cabeza. Ese dragón, cualquiera que sea su nombre. Drake. Mi nombre es Drake, chico. Drake dijo molesto, a quien no le gustaba que la gente olvidara su nombre, más aún si solo les contaba la historia de su vida. Sí, gracias Drake. Motoama enfatizó, ya que él también estaba molesto por la interrupción de Drake. De todos modos, continuó. Drake nunca nos dijo cómo te encontró a ti entre todas las personas. Entonces, ¿cómo es que vino a ti? Ante esto, Issei se sintió mal. Realmente no quería volver a contar lo que le sucedió esa noche. Pero parece que no tuvo elección. Bueno, comenzó Issei. Todo sucedió, la noche en que mis padres y yo volvimos del gran teatro de Kyo. ¿Esa noche? Preguntó Matsuda. ¿Te refieres a la noche en que ocurrió el asesinato? ¿No dijiste en ese entonces que te fuiste a casa más temprano ese día? Preguntó Motoama. Eso, era una mentira, confesó Issei, sorprendiendo a sus dos amigos. En realidad, me senté a través de la ópera, en su totalidad. ¿Mentiste? Matsuda preguntó sorprendido, antes de unir los puntos. Espera, ¿nos estás diciendo? Sí, asintió Issei, su estado de ánimo se volvió sombrío. Estuve allí esa noche, en ese callejón, vi cómo mataron a mis padres, trató de decirlo con cara seria, pero le resultó difícil hacerlo. Apretó los dientes al recordar cómo su madre fue golpeada con la pistola y su padre recibió un disparo con la pistola, apenas aferrándose a la vida. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mientras el dolor volvía a él una vez más. Matsuda y Motoama solo miraban conmocionados, y con pena, así que por eso Issei se asustó el otro día. Él fue testigo de todo. No podían imaginar lo traumático que podría ser, pero al mismo tiempo tenían más respeto por su amigo por cargar con tal carga. Pero eso no fue todo, Issei continuó con el rostro rojo por el llanto. El asesino, también trató de matarme. Matarte. Exclamó Matsuda. ¿Qué demonios? Motoama dijo en voz alta. Fue una cosa tras otra. Ser testigo de la muerte de tus padres era una cosa. Otra cosa era que alguien intentara matarte. ¿Y?
¿Cómo sobreviviste? ¿Llamaste a Drake o algo así? Motoama preguntó con ansiedad. Issei se secó las lágrimas, mientras trataba de abordar su curiosidad. Bueno, más o menos, explicó Issei, tratando de reprimir sus lágrimas. Escuché su voz hablando en mi cabeza, preguntándome si quería ser más fuerte, estuve de acuerdo, y terminé invocando el Boosted Gear, tal como viste recientemente, me hizo aumentar mi poder físico, y, bueno, el resto, probablemente puedas adivinar lo que pasó. Los dos asintieron, mientras recordaban las palabras de Issei y los artículos periodísticos sobre el incidente. Issei le rompió el cuello y la columna al hombre, el informe incluso menciona que al matón le habían puesto un Nelson completo por detrás, lo que provocó que su columna sobresaliera de su cuerpo de la forma en que se encontró. De hecho, ahora que lo pienso, el periódico dijo que algunas personas vieron a una persona sospechosa huyendo de la escena, llevando un guante rojo de algún tipo, eso debe haber sido Issei y el Boosted Gear. No hubo error. Se estremecieron ante la idea. Issei, su mejor amigo, había matado a alguien. No un insecto o un animal o algo así, sino un ser humano real. El dolor y el horror por el que tuvo que pasar Issei debe haber sido insoportable. Se sorprendieron de que no se quedara en casa y se convirtiera en un hikikomori, tratando de recuperarse del horror y el dolor que presenció. Pero había una pregunta persistente que tenían que hacerle a Issei. ¿Por qué no nos dijiste, Issei? Preguntó Matsuda, sus ojos mostrando compasión y lástima. Yo simplemente no quería que ustedes se involucraran, eso es todo y... No te involucres. Motoama dijo enojado. Issei, somos tus amigos. Se supone que los amigos deben estar ahí el uno para el otro. Sí, dijo Matsuda, estando tan enojado como su compañero. ¿Qué clase de amigos seríamos si no estuviéramos ahí para ti? Puedes haber matado a alguien, pero esa no es razón para ocultárnoslo. Ustedes no entienden, chicos. Issei replicó. No es solo que maté a alguien, Issei se desvaneció. Matsuda y Motoama levantaron una ceja cuando Issei se desvaneció. ¿Qué es? Preguntó Matsuda. Sí, ¿qué otra razón tienes para no decírnoslo? Preguntó Motoama. Issei suspiró al principio, pero decidió decirles. ¿Es el hecho de que seres sobrenaturales de todo tipo pueden venir a cazarme? ¿Qué? Gritaron los amigos de Issei, lo que hizo que Issei se estremeciera. ¿Qué quieres decir con cazarte? Preguntó Motoama. Justo como dijo Drake, respondió esta vez. Hay seres sobrenaturales de todo tipo que desean reclutar a mi anfitrión por todos los medios necesarios, si no matarlo. Traerte te habría puesto en peligro innecesariamente. Matsuda y Motoama quedaron estupefactos una vez más. Primero, los padres de Issei son asesinados por algún criminal. Luego, Issei mata al mismo hombre de una manera muy desagradable. Ahora, hay legiones de seres sobrenaturales que, hasta hace media hora, no sabían que existían, ahora venían a matar a Issei. En serio. Dale un respiro a Issei. Ya ha pasado más que suficiente por lo que un adolescente como él debería pasar. Sin embargo, mientras hablaban del tema de las dificultades de Issei, Matsuda y Motoama se miraron antes de asentir con la cabeza. No nos importa. Dijo Motoama. Drake se sorprendió por la respuesta que le dieron. En realidad esperaba algún tipo de comprensión, algún tipo de deseo de retroceder, pero esto... Tenían que estar mintiendo, valientes o tontos. Además, estamos en la cárcel, ¿no? Entonces, de cualquier manera, estamos juntos en esto con Issei. No creas que puedes acaparar a Issei por ti mismo. Exclamó Matsuda. Chicos, y dijo Issei. Se conmovió por la amabilidad que sus amigos tenían con él y derramó lágrimas de felicidad por eso. Amigo, somos tus amigos. Nunca te abandonaríamos. Y nadie, ni siquiera los dioses, pueden detener nuestra amistad. Motoama declaró con una sonrisa confiada. Entonces, por favor, no llores más. Ante eso, Issei se secó las lágrimas una vez más. Issei se alegró de tener amigos como ellos, que estuvieron con él, incluso cuando su vida estaba cayendo en espiral. Se movió hacia ellos, y ellos se movieron hacia Issei, mientras se miraban con una sonrisa en la cara. Pero ese momento se interrumpió cuando se detuvieron y giraron la cabeza hacia la puerta. Oyeron pasos, muchos de ellos, viniendo hacia ellos. Compañero, hay gente viniendo hacia aquí. Rápido. Descarta el Boosted Gear. Drake ordenó a Issei. Issei lo hizo, haciendo que el equipo desapareciera, como si nunca hubiera estado en el brazo de Issei. Para empezar.
Entonces, todos escucharon un golpe en la puerta. Perdón por molestar. Pero tenemos que hacer un control exhaustivo de la celda de la prisión, dijo uno de los policías afuera a través de la puerta. La puerta se abrió, revelando a varios policías. Para sorpresa del trío pervertido había un total de 10 policías, entre ellos el guardia a quien Issei le había dado la bandeja envenenada. ¿Qué podrían querer? ¿De qué se trata esta investigación? Issei preguntó de una manera asustada pero educada. Oh, sí. Hemos analizado la comida, afirmaste que estaba envenenada, dijo el guardia. ¿Y? Issei preguntó con la esperanza de escuchar la respuesta. Tenías razón. Encontramos una dosis significativa de cianuro dentro del ramen, lo suficientemente fuerte como para matarlos a los tres, respondió el hombre. Ante eso, el trío pervertido se quedó mirando conmocionado por lo que dijo el hombre. ¿Cianuro? Motoama dijo con incredulidad. Lo suficientemente fuerte como para matarnos. Matsuda dijo de la misma manera. El hombre asintió ante eso. Exactamente, nuestro equipo forense echó un vistazo al almuerzo que se suponía que tenía y, efectivamente, dio positivo de cianuro. Bueno, es bueno saberlo. Pero, ¿por qué investigar nuestra celda? Issei preguntó. Para asegurarnos de que el cianuro no vino de ustedes. Después de todo, no sabemos si ustedes tres lo pusieron allí, respondió el hombre. Oye, ¿nos estás acusando de intentar envenenarnos? Motoama acusó al oficial de policía. No, no, y aseguró el hombre. Solo nos estamos asegurando, solo asegurándonos de que el cianuro no provenga de ti. Los policías que esperaban fuera de la celda de la prisión entraron y comenzaron su trabajo. Mientras tanto, por favor síganme, instruyó el hombre a Issei, Matsuda y Motoama. Hasta que terminen las investigaciones, tendrás que esperar afuera un rato. Los tres asintieron y siguieron al hombre justo afuera de las celdas donde tuvieron que esperar hasta que se completara la investigación. Lo que no sabían, a excepción de Drake, que podía sentir su animosidad, era que uno de los policías cercanos de guardia los miraba, especialmente Issei. Con una mirada de odio en sus ojos. Prisión de policía de Kuo, justo afuera de la celda del trío pervertido 1:47 p.m. Mientras los investigadores de la policía buscaban en cada rincón y grieta, Issei y sus amigos se vieron obligados a esperar afuera. Desde entonces, 2 policías los vigilaban, en cambio hablaban del reciente hallazgo. Por un lado, Issei se alegró de que la policía encontrara veneno en la comida, eso confirmó el sentido de detección de Drake. Tal habilidad sería muy útil en el futuro. Sin embargo, por otro lado ¿por qué tenemos que esperar aquí? Dijo Matsuda, claramente molesto y cansado. Quiero decir, es bueno que hayan detectado cianuro en la comida, gracias, por cierto, Issei. Realmente nos salvaste la vida allí. No hay problema, Matsuda, pero Issei comenzó a susurrar. Tienes que agradecerle a Drake por eso. Él fue quien olió el veneno. Hoy Matsuda se desvaneció. Él no lo sabía, al parecer. En serio, muchachos, y comenzó Motoama, haciendo que los dos lo miraran. ¿Por qué sospechan de nosotros? Quiero decir, no tenemos una razón para poner veneno en nuestra comida. E incluso si lo tuviéramos, ¿cómo se suponía que íbamos a contrabandear cianuro? ¿Por qué contrabandearíamos cianuro, preguntó retóricamente. La respuesta obvia, por supuesto, tendría que ser que eso era imposible y que no tenían ninguna razón para hacerlo. No lo sé, supongo que solo estaban tratando de ser profesionales, Issei trató de responder. Bueno, profesional mi trasero. Pueden poner su profesionalismo donde el sol no brilla. Matsuda despotricó. Issei suspiró una vez más hasta que un oficial de policía aparentemente enojado se les acercó. Ustedes tres, vengan conmigo. Él demandó. Los tres estaban conmocionados y confundidos por su arrebato. ¿Qué? Las investigaciones no están, comenzó Issei, pero el hombre lo interrumpió. Sin preguntas. Ahora, muévete y sígueme. El policía exigió agresivamente. Hola, Shinpei. Dijo uno de los policías. Aparentemente, estaban bastante familiarizados el uno con el otro. ¿De qué estás hablando? Se supone que los tres se quedarán aquí hasta que terminen las investigaciones. Bueno, tengo órdenes de llevarlos a las instalaciones de detención, ahora muévete. Ladró. Los tres se apresuraron y siguieron al oficial de policía, mientras avanzaban por el pasillo.
Se preguntaron cuál era el problema del tipo y a dónde los estaba llevando. Mientras se alejaban, los dos policías se acercaron a su superior en la celda. Señor, Ito-san ha llevado a los 3 delincuentes a las instalaciones de detención. Dijo uno de ellos. ¿Qué? ¿Quién le dio estas órdenes? Exigió el superior. No lo sabemos, señor, respondieron. Pero, ¿puedo tener permiso para hablar, señor? Concedido. ¿Qué es? Señor, Ito-san ha estado actuando de manera extraña últimamente. Ante eso, el oficial superior arrugó las cejas. ¿Extraño de qué manera? Él demandó. Bueno, señor, explicó el hombre. Como saben, él y yo nos transferimos aquí recientemente desde la prefectura de Gunma, así que lo conozco bastante. Y. ¿Qué tiene esto que ver con nada? Exigió el superior. Bueno, él ha estado bastante enojado últimamente, y muy obsesionado con algo, explicó el oficial subalterno. ¿Enojado, obsesionado? Preguntó el superior confundido. El oficial de policía asintió. Sí, últimamente Kojima-san me dijo que el otro día, Ito-san había estado revisando la base de datos criminal por alguna razón, continuó. ¿Y? ¿Cuál es el problema con eso? Preguntó el superior. Hay más, señor, dijo el oficial. En la computadora, Kojima-san descubrió que se había abierto el archivo de Issei Oudou. Issei Oudou, y pensó el oficial superior. Ese es uno de los internos de esta celda, ¿no? Correcto, señor, afirmó el oficial. Mencionaste algo acerca de que él tenía problemas de ira, ¿no? El superior cuestionó más. Sí, señor. Aparentemente, ha estado de mal humor a su alrededor, desde que su hermana terminó en coma recientemente. ¿En coma? ¿Por qué está en coma, oficial? Él demandó. Bueno, escuché que se peleó con un chico en la academia local. El chico fue arrestado poco después junto con otros dos. Esto hizo que algo hiciera clic en la cabeza del superior. Esperen, un niño y otros dos que fueron arrestados, por una pelea nada menos. Dígame, oficial, ¿por qué arrestaron a los 3 jóvenes de esta celda? Eso y no estoy seguro, y respondió el oficial tímidamente. Señor, habló el otro oficial que custodiaba al trío pervertido. Fueron arrestados por atacar y herir a niñas en espere, señor. ¿Cree que son los mismos niños que golpearon a la hermana pequeña de Ito-san? Preguntó. Su superior no respondió, en cambio estaba pensando en los hechos que acababa de escuchar. Había algo en él que parecía sospechoso, ¿pero qué? Señor, otra cosa, dijo el primer oficial. Cuando Ito-san se los llevó, también parecía inusualmente enojado. Por alguna razón, parecía dirigir su ira hacia los 3 jóvenes. De repente, todas las piezas del rompecabezas se unieron. El inspector se quedó allí visiblemente atónito. Tiene sentido. Ito-san enojado, el coma de su hermana, él buscando a Issei Oudou en la base de datos, Issei Oudou encarcelado por violencia contra las niñas, su comida mezclada con cianuro, la reacción de enojo de Ito-san hacia Issei y sus amigos. Señor? Preguntó uno de los oficiales, esperando llamar su atención. Inmediatamente, el superior tomó medidas. Ve al centro de detención y encuentra a Ito-san y a esos chicos. Les dijo a sus hombres con urgencia. Sí, señor. Inmediatamente, señor, exclamación de cierre, respondieron y se marcharon. El superior no se quedó ahí. Tomó su celular y marcó el número de teléfono de su jefe. Capitán, tenemos una especie de situación de emergencia. Uno de nuestros oficiales está tratando de matar a algunos de nuestros reclusos. Mientras tanto, con Issei y sus amigos, el trío pervertido siguió al oficial al centro de detención. Había pasado bastante tiempo cuando estuvieron allí por última vez. Los 3 se estremecieron al recordar los interrogatorios de los investigadores allí. No fue tan malo como habían imaginado, pero tampoco fue muy agradable. De todos modos, el trío pervertido siguió nerviosamente al oficial de policía llamado Shinpei Ito mientras se acercaban a las celdas. En el camino hacia allí, Drake habló con Issei. Socio, hay algo mal. ¿Qué? Preguntó Issei sorprendido. ¿Qué quieres decir? He estado observando a ese policía en particular durante bastante tiempo y algo no cuadra, respondió Drake. ¿Qué no cuadra? Preguntó Issei, intrigado por lo que dijo Drake. Ese oficial de policía afirmó que tenía órdenes de otra persona, pero desde que entró con sus otros colegas, solo estaba recostado contra la pared, mirándote fijamente. Drake respondió.
Issei abrió mucho los ojos, pero resistió el impulso de gritar de sorpresa. Mirándome. Taiga sintió. Sí, socio. Además, todo el tiempo que estuvo allí parado, no dijo nada ni hizo nada. De hecho, nadie se molestó en acercarse a él durante todo este tiempo. Tampoco cogió su teléfono. Sin embargo, ¿cómo recibió órdenes de alguien que le decía que lo llevara a los centros de detención? Algo dentro de Issei hizo clic. Sí, es cierto, ahora que lo pienso, sí vio a ese hombre, y ese hombre no estaba haciendo nada, pero estaba parado contra la pared. Puede que no haya visto su rostro, pero pensó que el oficial de policía estaba actuando de forma extraña en comparación con él. A sus otros compañeros. Compañero, eso no es todo. Drake continuó. El oficial de policía ha estado mostrando muchas intenciones asesinas hacia ti por alguna razón. Ante esa declaración, Issei sintió un escalofrío en la espalda, mientras miraba la espalda de Ito. No pudo ver su rostro, pero lo que pudo ver fue que la mano de Ito estaba ansiosa por alcanzar el arma. Issei observó con horror, mientras comenzaba a temer lo peor. «Drake, ¿qué estás tratando de decir?», preguntó Issei nerviosamente. «Estoy diciendo que deberías estar en guardia, socio. Ese oficial de policía está actuando de manera demasiado sospechosa, prepárate para convocarme, si es necesario», Drake le advirtió. Después de que Drake dijo eso, los cuatro llegaron a una de las celdas. El oficial sospechoso abrió la puerta y la abrió. «Entra», ordenó Ito. Matsuda y Motoama asintieron nerviosamente y entraron. ¿Por qué? ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Qué hicieron para merecer esto? Issei, por otro lado, estaba sudando ansiosamente cuando entró porque sabía lo que iba a pasar. Sus vidas estaban en peligro. Matsuda, Motoama y él mismo podrían morir. Cálmate, socio. El momento en que pierdes la calma, es también el momento en que pierdes la vida. Necesitas concentrarte. Una vez que esa persona cierre la puerta, llama a tu Ghost Gear. Esta persona definitivamente quiere matarte. En situaciones como esta, haría que usaras el Dragon Shot, pero no estás listo para eso. Entonces, ¿qué hago? Issei le preguntó a Drake en pánico. Tendrás que arreglártela solo con el Ghosted Gear y su habilidad Ghost. Una vez que cierre la puerta, no espere a que haga lo que sea que esté tratando de hacer. Derríbalo lo antes posible usando tus habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Drake aconsejó con urgencia. Issei tragó saliva. Esta iba a ser una estrategia muy arriesgada. Le encantaban las películas de acción en las que el héroe recibe la bala por otra persona, pero hacerlo en la vida real, eso no era lo que esperaba hacer. Cuando Issei entró en la celda, el oficial Ito la cerró y cerró con llave por detrás. Ahora, muévete hacia atrás. Ito les dijo. Matsuda y Motoama obedecieron, pero Issei permaneció donde estaba, parado justo al lado del enojado oficial de policía. Dije que te movieras. Ito dijo con dureza, pero Issei, aunque incómodo con que le gritaran, se mantuvo firme. No, dijo Issei simplemente en desafío. A juzgar por lo que el oficial de policía les estaba ordenando hacer, parece que estaba tratando de que se alinearan contra la pared y los mataran a tiros. El hombre agarró enojado a Issei, tratando de obligarlo a la pared con sus amigos. Matsuda y Motoama se sorprendieron. ¿Por qué Issei se resistía a ese policía? ¿Estaba loco? Sin embargo, Issei no iba a permanecer pasivo aquí, sino que invocó su Ghosted Gear, que apareció en un instante. Aumentar. ¿Qué dem? Ito comenzó, antes de que algo duro golpeara su estómago y lo enviara volando hacia la puerta. El oficial de policía enojado sostuvo su estómago dolorido con su mano derecha, mientras miraba a Issei. Para su sorpresa, vio un guantelete de metal rojo en el brazo de Issei con una joya verde en la espalda. ¿Qué? ¿De dónde diablos sacaste eso? Preguntó con dolor, mientras sacaba su arma con la izquierda y apuntaba a Issei. Issei, ¿qué estás haciendo? Gritó Matsuda. Sí. Estás loco. Motoama también gritó. Issei ignoró sus arrebatos, mientras miraba directamente al policía caído. Ghost. Sonó el Ghosted Gear, mientras Issei duplicaba su poder. Dime. ¿Por qué estás tratando de matarnos? Issei preguntó con severidad. Ito no respondió. En cambio, solo miró a Issei con odio, mientras apretaba el gatillo. Estallido. Una bala del arma de Ito voló y golpeó el guantelete de Issei que Issei sostuvo convenientemente con su brazo izquierdo.
La bala rebotó en el techo. Ito miró en estado de shock. ¿Cómo pudo ese chico desviar esa bala? ¿De dónde salió ese guantelete? Ese momento de conmoción fue más que suficiente para que Issei corriera hacia él en un intento de golpearlo. Desafortunadamente, antes de que el golpe pudiera golpearlo, Ito saltó fuera del camino y apuntó el arma a Issei por segunda vez. No. Matsuda gritó, mientras le tiraba la mesa a Ito, mientras se estrellaba contra el suelo. En el momento en que Ito fue golpeado, el gatillo se apretó una vez más. Estallido. La bala pasó zumbando por Issei por meros centímetros y golpeó la pared. Eso estuvo cerca. Issei pensó con miedo. Necesitaba sacar a ese oficial de policía deshonesto o el próximo podría matarlos. Ito se levantó una vez más, pero esta vez apuntó con el arma a Matsuda. Matsuda abrió mucho los ojos en estado de shock y horror mientras permanecía allí congelado por el miedo. Sin embargo, Motoama tomó medidas rápidamente. Corrió y empujó a Matsuda fuera del camino, pero desafortunadamente... Estallido. ¡Ah! Motoama gritó, mientras él y Matsuda caían. Matsuda miró horrorizado a Motoama. La razón de su horror fue porque la bala había golpeado el hombro izquierdo de Motoama. Podía ver a Motoama retorciéndose y gruñendo de dolor, mientras la sangre fluía libremente de la herida. Asimismo, Issei también miró con horror, ya que vio a su amigo sangrando y gimiendo de agonía en el suelo. Para Issei, parecía que el tiempo se detuvo, ya que de repente tuvo recuerdos de la muerte de sus padres. Los disparos, la sangre, los gritos y... todo parecía tan similar, como en aquel entonces. Y ahora, iba a suceder de nuevo. No. No permitiría que eso volviera a suceder y no permitiría que eso volviera a suceder. ¿Cómo podría y? ¿Por qué él y? Cualesquiera que sean las razones del hombre para intentar matarlo a él y a sus amigos, Issei nunca lo permitiría. No moriré tan fácilmente. Me aseguraré de seguir viviendo, por tu bien. Tengo amigos, compañeros de clase, maestros, vecinos y todo Quo también. Los protegeré para que nadie tenga que pasar por el dolor de perder a sus seres queridos, como lo hice yo. Issei recordó lo que dijo a las tumbas de sus padres, sí, dijo eso, y era hora de cumplir esa promesa. Aumentar. Issei duplicó su poder una vez más, mientras se precipitaba hacia el oficial de policía rebelde. Te mataré. Issei rugió, mientras se acercaba a Ito. Ito abrió mucho los ojos en estado de shock, cuando Issei le lanzó un puñetazo con el Boosted Gear. ¡Bam! El puño de Issei se estrelló contra la cara de Ito con toda su fuerza. El resultado fue que Ito voló de inmediato hacia la pared de cabeza. No solo sufrió una hemorragia y una nariz rota, sino que también sufrió una conmoción cerebral. No se despertaría de eso pronto. Al ver que su enemigo ya no representaba una amenaza, Issei se dejó caer exhausto y descartó el Boosted Gear. Estuvo cerca, correr de frente contra un oponente con un arma fue bastante temerario, incluso más si no tenías un plan de respaldo. Mientras Issei todavía estaba tratando de recuperarse del estrés, escuchó los dolorosos gritos de Motoama. Issei. Necesito tu ayuda. Motoama ha sido alcanzado. Matsuda gritó. Issei inmediatamente se levantó para atender a Motoama. Su hombro ya estaba sangrando mucho por la herida de bala. Aunque ambos estaban interiormente aliviados de que Motoama no recibiera heridas que amenazaran su vida, aún necesitaba atención médica inmediata. La bala probablemente todavía estaba incrustada dentro del hombro de Motoama, algo que podría causar que la herida se inflame. Motoama necesitaba atención médica, ahora. Como si fuera una señal, los dos escucharon pasos desde fuera de la celda. Luego se abrió la puerta, mientras los policías entraban corriendo con sus armas listas. No te muevas. Levanta las manos en el aire, ahora. Ellos gritaron. Matsuda e Issei no dudaron en levantar las manos, mientras Motoama estaba apoyado contra Matsuda y seguía agarrando su hombro gimiendo. Afortunadamente, la policía no perdió el tiempo atendiendo al herido Motoama, mientras arrestaban a Issei y Matsuda. También atendieron al inconsciente Ito que estaba desplomado contra la pared. Y así, Matsuda e Issei fueron llevados a otra celda de detención una vez más. Motoama e Ito, por otro lado, fueron llevados por el personal médico para recibir tratamiento. Celda de interrogatorio de la prisión policial de Quo 2, 50 p.m.
Entonces, ¿nos estás diciendo que el oficial de policía Ito te llevó a la sala de interrogatorios, trató de matarte y luchaste en defensa propia, ¿es eso? El interrogador cuestionó a Issei. Issei asintió, aunque por dentro estaba suspirando una vez más. Ya tenía suficiente en su plato con el próximo juicio, pero ¿por qué necesitaba más problemas legales? En el lado positivo, sentado a su lado estaba su abogado, quien se suponía que se reuniría con él y sus amigos. El abogado, llamado Kyosuke Kashiwazaki, vestía un abrigo marrón, vestía un traje gris con corbata y tenía cabello castaño. Era un abogado experimentado que tenía un largo historial de defensa de delincuentes adolescentes como Issei en los tribunales, pero nunca había experimentado un momento en el que el acusado estuviera involucrado en otro incidente potencialmente criminal justo antes de conocerlo, nada menos dentro de la prisión de la policía. En el otro lado estaba sentado el mismo interrogador que había interrogado a Issei a su llegada. Era severo, estricto, como el presidente del consejo estudiantil de la Academia Kuo, Souna Shitori. Oh, cómo extrañaba la Academia Kuo, Issei añoraba esos días despreocupados cuando era un joven libre que iba a la escuela, en lugar de un joven encarcelado en espera de juicio. Pero desafortunadamente, como lo quiso el destino, ahora estaba sentado en otro interrogatorio con un oficial de policía haciéndole preguntas. Señor, si me permite, habló el abogado llamado Kashiwazaki. Mi cliente aquí lo ha dicho antes. No tenía control sobre ninguno de los eventos. Estaba esperando que se completaran las investigaciones en su celda cuando llegó ese oficial de policía en particular, se llevó a mi cliente y a sus amigos y trató de dispararles. Solo estaba actuando en defensa propia. Soy muy consciente de lo que ha dicho su cliente, señor Kashiwazaki, respondió el interrogador. De hecho, tenemos relatos de testigos oculares que confirman estas cosas. También hemos verificado los antecedentes y la vida personal del oficial de policía que también nos dan un motivo de por qué trató de matar a Youdou y sus amigos Todoriki y Ibiki. ¿Y cuál fue su motivo, señor? Preguntó Kashiwazaki. Issei escuchó atentamente. Él también quería saber por qué el policía rebelde trató de matarlo a él y a sus amigos. Bueno, por lo que pudimos deducir, parece que lo motivó la venganza, o eso parece, respondió el investigador. ¿Venganza? Issei preguntó. ¿Qué diablos podría tener un oficial de policía contra él? El oficial miró a Issei. Aparentemente, según nuestras investigaciones, el oficial de policía Ito tiene una hermana menor que está en coma porque alguien la hirió gravemente en una pelea en la escuela. Su nombre es Misaka Ito. ¿Te suena familiar, Youdou-san? La expresión de Issei se convirtió en sorpresa. Así que ese fue su motivo y... Issei se sintió mal. Realmente malo, quería disculparse con él, disculparse con Misaka y toda su familia. Tenía la esperanza de poder hacerlo de alguna manera en la corte, pero ahora, parece que los pecados que cometió contra la familia Ito parecen aumentar. A juzgar por la expresión de tu rostro, parece que sí, comentó el investigador con una sonrisa en el rostro. Pero no te preocupes, no veo ninguna razón para acusarte de ningún delito. Claramente actuaste en defensa propia. Issei se sintió aliviado, pero el investigador aún no había terminado. Pero tengo una última pregunta para ti. ¿Qué eran esos cortes en la cara de Ito? Preguntó el hombre. Issei lo miró confundido. ¿Qué quieres decir? Por lo que dijiste, noqueaste al oficial Ito con un solo golpe. Pero en una investigación más profunda, encontramos cortes en la cara del oficial Ito que normalmente no estarían en la cara de alguien después de un golpe. Parecía más como si lo hubieras golpeado con algo metálico, explicó el investigador. Y se hizo todo lo posible por no parecer sorprendido, algo que milagrosamente logró hacer. Oh mierda. Tengo que pensar en algo, de ninguna manera les contaré sobre mi Boosted Gear. Si se enteran, quién sabe lo que me harán, y pensó Issei. Bueno, Issei trató de explicar. Realmente no lo sé, quiero decir, solo lo golpeé con nada más que mis puños desnudos. El investigador levantó una ceja ante eso, como si le costara creerlo. Afortunadamente, no presionó más. De todos modos, ahora que eso está hecho, creo que es hora de contarte los resultados de las investigaciones sobre el cianuro encontrado en tu almuerzo. Oh, sí. Casi lo olvido, dijo Issei. ¿Cómo le fue? Hemos descubierto que el cianuro no provino de su habitación, respondió el investigador. Sí, por supuesto que no, quiero decir, ¿por qué mis amigos y yo metimos cianuro de contrabando en nuestra habitación?
Issei preguntó con una cara inexpresiva. Sin embargo, continuó el oficial de policía. Descubrimos que se informó que el oficial Ito estaba en la cocina a las 12 en punto. ¿En la cocina? ¿Para qué? Preguntó Kashiwazaki esta vez. Y esa fue la parte más sospechosa. Se suponía que el oficial Ito no debía estar allí, pero según el personal, parecía afirmar que se ofreció para estar allí, dijo el investigador con comillas en el aire. El personal de la cocina nos informó que el oficial Ito estaba preparando comida para los prisioneros y les hizo preguntas como cómo se distribuye la comida. ¿O las comidas tienen etiquetas con el nombre de los números de celda de la prisión adjuntos? ¿Y? ¿Cuál fue la respuesta? Preguntó el abogado. Bueno, como Youdou-san debería saber, cada bandeja tiene etiquetas que determinan quién recibe qué, ya que no todos los prisioneros reciben las mismas comidas. Nos enorgullecemos de tomar en serio las consideraciones de los prisioneros con respecto a la comida, sonrió el oficial. De todos modos, continuó. Según personal de cocina. Insistía en ayudarlos con el etiquetado y poner la comida en la bandeja. Bueno, eso es interesante, pero ¿qué tiene esto que ver con la investigación del cianuro? Cuestionó el abogado. Estoy llegando allí, dijo el investigador de la policía. Como dije, encontramos que sus actividades en la cocina eran bastante sospechosas a la luz de su intento de asesinato y el descubrimiento de cianuro en la comida de Youdou-san, así que investigamos la cocina en busca de cianuro y. Voila. Estábamos en el buen camino. Se encontró un paquete de plástico con rastros de cianuro y las huellas dactilares de Ito-san en el bote de basura. Esa era toda la prueba que necesitábamos para demostrar que él fue quien puso el cianuro dentro de la comida. Aunque desafortunadamente ¿qué es? Preguntó Kashiwazaki. Bueno, el informe médico sobre el estado del oficial Ito dice que está en coma, al igual que su hermana menor, dijo el oficial, mientras se volvía a Issei una vez más. Realmente necesitas aprender a contener tus golpes, hijo. Si sigues así, algún día podrías ser acusado de homicidio involuntario, advirtió el investigador. Issei sintió un escalofrío en la espalda. Pero asintió, no obstante. Bueno, al menos no estará hablando sobre el bostezear en el corto plazo, Issei pensó con alivio. Hablando de lesiones, ¿qué le pasó a mi cliente Motoama Todoriki? Preguntó el abogado. Issei también quería saber. Después de todo, Motoama era su amigo y fue herido por una bala. Oh, él. Bueno, según nuestros informes médicos, sobrevivirá, pero su clavícula está parcialmente rota. Le tomará algún tiempo, antes de que se recupere por completo, respondió el investigador. Issei parecía completamente entristecido. A pesar de que Motoama sobrevivió, por lo que estaba muy agradecido, Issei no pudo evitar sentirse triste por el hecho de que todo esto sucedió debido a su arrebato en la Academia Kuo. Si tan solo nunca perdiera los estribos y los tres no estarían en esta situación. No habrían estado en la cárcel, los dos Ito no habrían estado en coma y, lo más importante, Motoama no habría recibido un disparo en el hombro. Issei pensó. ¿Qué tipo de héroe era él? Juró proteger a sus amigos y a Kuo, pero ¿de qué servía, si él era el que causaba dolor y miseria, ira y odio, venganza y violencia? Ser un héroe es realmente algo para mí. Issei pensó. Eventualmente, el investigador decidió dar por terminado el día, ya había interrogado a Matsuda, por lo que era justo decirlo por día. Issei y su abogado fueron acompañados por dos de los guardias afuera. El señor Kashiwazaki de regreso a la entrada e Issei de regreso a su celda. En el camino hacia allí, Issei no pudo evitar sentirse desanimado, incluso inquieto. ¿Qué habrían dicho sus padres, si todavía estuvieran vivos? Issei solo podía imaginar que estarían decepcionados. ¿Esto no era para lo que lo criaron? Un criminal culpable de arruinar la vida de dos personas a causa de sus acciones violentas, de acuerdo, dijeron o hicieron cosas despreciables, cosas que no eran aceptables en absoluto, pero aún así, ¿no era algo de lo que estuviera orgulloso? Y así se fue Issei, sintiéndose completamente deprimido, pero la peor parte es, que su juicio era mañana. Solo podía esperar que él, y sus dos amigos, Matsuda y Motoama, pudieran sobrevivir de alguna manera. Issei y Matsuda se levantaron de su cama, Issei de la litera superior y Matsuda de la litera inferior. Desde el incidente de ayer, Issei y Matsuda tenían las literas para ellos solos. Si bien estaban contentos de no tener que compartir una de las camas con uno u otro, no tener a Motoama cerca se sentía un poco vacío.
Motoama fue enviado a la sala del hospital de la prisión debido a sus heridas y, por lo tanto, no podía estar aquí. Matsuda se estremeció al recordar su encuentro cercano con la muerte, y el encuentro aún más cercano que Motoama tuvo con ella también. Matsuda se alegró de que Issei tuviera algo tan útil como el Boosted Gear. Deseaba tener uno, después de todo, no querría ser un peso muerto para Issei. Supongamos que alguien más como el oficialito les guardaba rencor y trató de matarlos, realmente sería genial si tuviera algo con lo que valiera la pena defenderse. Hablando del oficialito y el juicio se acercaba. Realmente no quería enfrentar a sus acusadores en la corte, quienes probablemente estaban compuestos por la familia restante del oficialito y Mikasa, y las familias de Mina y Karen también. O bueno, y al menos tenían al abogado Kashiwazaki. Por ahora, lo único que podían hacer hasta las 10 de la mañana, que es cuando comienza el juicio, es preparar una estrategia con su abogado. Pero debido a que era demasiado temprano para que apareciera el señor Kashiwazaki, debía presentarse a las 8 am, Matsuda e Issei decidieron entrenar. Y entonces los dos hicieron flexiones, saltos de rana y algo de combate cuerpo a cuerpo, pero no era lo mismo. Ambos todavía tenían a Motoama en mente. Lo representaron acostado en una cama en el hospital penitenciario con vendajes cubriendo su cuerpo. ¿Quién sabe cuándo será liberado? E incluso si fuera liberado, ¿cómo lo afectarán sus heridas? ¿Volverá a usar su brazo alguna vez? Mientras Matsuda pensaba, vio que Issei también tenía la misma expresión de seriedad en su rostro que él. Oye, Issei, habló Matsuda. Issei movió su cabeza hacia él. Sí, ¿qué tal? Issei preguntó. ¿Crees que Motoama estará bien? Preguntó Matsuda preocupado. Issei no dijo nada durante un rato, mientras trataba de pensar en una respuesta apropiada. Creo que lo logrará, pero no sé si alguna vez volverá a usar su brazo, respondió Issei. ¿Pensaste lo mismo que yo, eh? Pensó Matsuda. La bala atravesó el hombro de Motoama. Algo así no puede ser sin consecuencias que cambian la vida. Pero hay algo más que me preocupa, dijo Issei. ¿Es sobre el juicio? Preguntó Matsuda. Para su sorpresa, Issei negó con la cabeza. No, aunque tampoco puedo decir que no me moleste, respondió Issei. Bien, ¿qué es esto? Matsuda preguntó de nuevo. Se trata de, nosotros, en realidad, o de nuestro futuro más específicamente, respondió Issei. Matsuda miró a su amigo confundido. ¿Futuro? ¿De qué diablos estaba hablando? Como si Issei leyera sus pensamientos, Issei respondió a sus preguntas. Quiero decir, aunque estamos juntos en la misma celda de prisión, estamos siendo acusados por diferentes razones, ¿correcto? Matsuda asintió. En efecto. Issei fue acusado de agresión, causando graves daños corporales e intento de homicidio involuntario. Matsuda y Motoama, por otro lado, fueron acusados de agresión sexual y de causar daño a una niña. Espera un momento, y podría ser Issei, en realidad no estás diciendo, y dijo Matsuda con miedo. Sí, Issei asintió. Existe la posibilidad de que podamos ser sentenciados a diferentes grados de castigo, incluido, Issei miró hacia abajo con pavor. ¿Yo siendo sentenciado a una sentencia de prisión más larga? Matsuda se quedó boquiabierto al escuchar la respuesta de Issei. De hecho, ese era su mayor temor. Ser sentenciado a diferentes penas de prisión, eso era lo que más temía Matsuda. Lejos de Issei, lejos de Motoama, encerrados en una celda de prisión en algún lugar lejos el uno del otro. A Matsuda e Issei se les dijo que, en caso de que fueran sentenciados, tendrían que servir por separado, algo que también temían que sucediera. Condenado, ¿quién sabe por cuánto tiempo estaremos separados? ¿1 año, 5 años, 10 años? Matsuda pensó con miedo. Antes de que Matsuda pudiera continuar con su línea de pensamiento, Issei continuó hablando. Además de eso, Motoama tendrá una fecha de juicio diferente, creo, quién sabe cuánto tiempo estará en ese hospital antes de tener su juicio, así que eso definitivamente nos separará a largo plazo, dijo. Desafortunadamente. Matsuda no respondió. Solo miró a Issei con tristeza. Issei. Matsuda gritó cuando de repente lo abrazó. Issei se sintió bastante incómodo con Matsuda abrazándolo, pero decidió devolverle el gesto, ya que él mismo también sentía tristeza al pensar en ser separado de sus amigos Matsuda y Motoama. Se quedaron allí por lo que pareció una eternidad, sin importarles si alguien, incluido Drive, iba a mirarlos raro por lo desesperados que estaban.
No quiero estar solo, hombre. Quiero que el trío pervertido esté junto para siempre. Matsuda gimió. Issei se quedó allí abrazando a su amigo, mientras lo consolaba con su presencia. Amigo, y dijo Issei en voz baja. Sí. Matsuda susurró. Pase lo que pase, siempre estaremos juntos, tú, yo, y Motoama, lo prometo. Issei consoló a Matsuda. Matsuda sonrió suavemente, mientras Issei lo consolaba. Me gustaría creer eso, pero ¿qué te hace estar tan seguro? Preguntó Matsuda. Yo, no lo sé, admitió Issei. Tengo la sensación de que lo haremos. Matsuda no sabía qué decir. Simplemente decidió apreciar el momento, mientras continuaban abrazándose. Light no pudo evitar hablar en voz alta ante esto. Risita, qué pareja tan dulce y joven sois, en lugar de perseguir chicas, deberíais perseguiros el uno al otro. En cambio, Light bromeó. Cállate, Drive. No somos gay, exclamación de cierre. Issei y Matsuda exclamaron al unísono. ¿En serio, Light realmente tuvo que perturbar su momento de bromance? Negaron con la cabeza, pero continuaron abrazándose durante la siguiente media hora. Apreciando lo que podría ser su último momento juntos hasta el futuro previsible. Puede que les tome una eternidad hasta que se reencuentren, pero la amistad que ellos y Motoama establecieron por su amor común por las tetas y la pornografía desde la escuela secundaria valió la pena preservar. Lo que nadie en la celda sabía era que el trío pervertido permaneciendo juntos durante mucho tiempo podría convertirse en realidad. Porque fuera de la celda acechaba un ser misterioso que había estado observando a Matsuda e Issei con interés, mientras se abrazaban. Esa criatura, lo que sea que fuera, solo se rió mientras miraba. Esos dos parecen ser bastante pervertidos, hice bien en centrarme en ellos, y con ese tal Motoama, parecen ser los candidatos adecuados, pensó, antes de desvanecerse. Al igual que con el oficialito, nadie notó la presencia de la criatura, excepto Drake. Ese olor, conozco ese tipo de olor, pero ¿qué era de nuevo?, pensó para sí mismo. No se molestó en decirlo en voz alta porque no quería molestar a Matsuda y Motoama, quienes seguían abrazándose. No sé qué fue, pero creo que deberías prepararte para la próxima batalla, compañero. No, trío pervertido, Drake pensó en silencio para sí mismo. 8 de septiembre, sábado, 9:50 am. Prisión policial de Kuo de camino al Tribunal de Distrito de Kuo. Después de reunirse y prepararse con su abogado Kashiwazaki sobre cómo iban a proceder con su defensa, los llevaron a una camioneta de la policía que se suponía que los llevaría al Tribunal de Distrito. Estaba gris y nublado afuera, cuando Issei y Matsuda salieron al aire libre, por primera vez en días. Hombre, seguro que extraño estar afuera, ¿eh? Supongo que será mejor que lo disfrute ya que no disfrutaré esto por, no sé cuánto tiempo me sentenciarán, pensó Issei para sí mismo. Issei y Matsuda estaban acompañados por su abogado y varios policías mientras se dirigían a la camioneta. Sin embargo, antes de que pudieran entrar, tipo. Gritó una voz. Todos se giraron para ver quién era. Para sorpresa de todos, vieron a Motoama con vendajes en el hombro y el brazo izquierdos, acompañado de varios policías. Motoama agitaba felizmente su otro brazo hacia sus dos amigos. Issei y Matsuda se sorprendieron por decirlo menos. Ellos movieron sus labios estupefactos, mientras trataban de comprender la situación. ¿Qué estaba haciendo Motoama aquí? ¿Iría a la corte junto con ellos? ¿No se suponía que se estaba recuperando? Todas estas preguntas zumbaban en su cabeza, mientras Matsuda se les acercaba. ¿Cuál es el significado de este teniente? ¿Por qué está Todoriki-san aquí? ¿Se supone que se está recuperando de sus heridas?, le preguntó el oficial superior al teniente. Era el mismo oficial superior que estaba a cargo de investigar la celda de la prisión del trío pervertido. Señor, uno de los policías que acompañaba a Motoama se dirigió a su oficial superior. El prisionero Todoriki afirma que se recuperó un poco. Afirma que el dolor de sus heridas de repente se sintió aliviado e insistió en ir al juicio. ¿Y te consultaste con los médicos? ¿Qué dicen?, preguntó el oficial superior con suspicacia. No podía creer que alguien que acababa de recibir una herida de bala en el hombro ayer pudiera estar feliz hoy. Pues señor, lo revisaron y aunque sigue lesionado, los médicos dicen que le han dado luz verde para que se levante de la cama, respondió el teniente. El oficial superior se maravilló al mirar el brazo de Motoama, pero decidió dejarlo venir. Está bien, les informaré a los funcionarios de la sala del tribunal que vendrá.
Tráiganlo a la camioneta junto con los demás, ordenó el oficial superior. Lo hicieron, metiendo a Issei, Matsuda, Motoama en la camioneta, antes de cerrar las puertas. Mientras los otros policías y el abogado subían a sus vehículos, Issei miró a Motoama con asombro y preguntó: Motoama, ¿cómo te recuperaste tan rápido? Motoama se encogió de hombros antes de hacer una mueca por el dolor en la herida de su hombro. ¿Quién dijo que me recuperé? Ufi, dijo Matsuda con dolor en su voz. Todavía me duele, pero no tanto como antes. Por alguna razón, me dolía muchísimo ayer y cuando me desperté a la mañana siguiente, se había desvanecido lo suficiente como para poder levantarme y caminar. Matsuda e Issei lo miraron atónitos, pero sus miradas de asombro se convirtieron en miradas de felicidad. Motoama los miró confundido. ¿Qué pasa con esas sonrisas, chicos? Preguntó. ¿Por qué? Porque estás aquí, por eso, respondió Matsuda. Sí, estamos todos juntos de nuevo, agregó Issei. Motoama solo se sonrojó, mientras miraba hacia otro lado avergonzado. Chicos, por favor paren, me están avergonzando, quiero decir, solo ha sido como ayer desde que nos vimos por última vez. Dudar. Issei exclamó. Ni siquiera sabíamos si nos volveríamos a ver. Sí. Matsuda se unió. Por lo que sabemos, podríamos ser, ya sabes, sentenciados a diferentes penas de cárcel, o incluso ser separados. Motoama no sabía qué decir. Ahora que lo pensaba, ¿esas podrían haber sido posibilidades reales? Pero, chicos, Motoama trató de animarlos. Al final, no sabemos cuán severos nos sentenciarán o incluso nos liberarán. Entonces, ¿por qué preocuparse por eso? Además, ¿no tenemos a Kashiwazaki-san para ayudarnos? Oh, sí. Me olvidé de él, comentó Issei. Solo lo conocemos desde ayer, así que tendemos a olvidarlo, ¿cierto? Efectivamente. El abogado Kashiwazaki era un abogado profesional con un largo historial de defensa de delincuentes de su edad, por lo que probablemente hará algún trato por ellos con los jueces de algún tipo. La camioneta comenzó a vibrar cuando encendió su motor y comenzó a conducir. Mientras el trío pervertido intentaba sostenerse en el interior de la camioneta, apareció el boss Ted Gear y Drake les habló. «Hay algo raro en la historia que nos has contado, joven Motoama», comentó Drake. Motoama frunció el ceño ante eso. «¿Qué quieres decir? ¿Me estás acusando de mentir?» «No, es algo sobre tu recuperación relativamente rápida lo que me molesta. Dijiste que me dolía mucho ayer y hoy está mucho mejor, ¿verdad?», preguntó Drake. Sí, respondió Motoama. ¿No acabo de decir eso? Quiero decir, reconozco que todavía duele un poco si toco o muevo mi hombro, pero aparte de eso, está bien. Y ahí es donde parece estar mal, Drake respondió, haciendo que Issei y Matsuda entrecerraran los ojos con interés. Drake, ¿qué estás tratando de decir? Issei preguntó con curiosidad. Estoy diciendo que es imposible recuperarse tan rápido de heridas como las de tu amigo. Normalmente, lesiones como esa tardan más de 3 días en recuperarse e incluso después de eso hay que caminar con cuidado para evitar el dolor. Incluso sus predecesores, socio, necesitaron más de una noche para recuperarse de lesiones como la suya, explicó Drake. Los tres, especialmente Motoama, miraron el boss Ted Gear en estado de shock. Sí, ahora que lo pienso, la recuperación de Motoama fue sospechosamente rápida, pero, probablemente podría haber razones racionales para esto. Motoama, le preguntó Matsuda a su amigo, llamando la atención de Motoama. Es solo una teoría, pero ¿te dieron los médicos algún tipo de analgésico para aliviar el dolor esta mañana? Cuestionó Matsuda. No, dijo Motoama, sacudiendo la cabeza. Y eso es lo gracioso. Yo le pregunté lo mismo a los médicos y me dijeron que no me dieron analgésicos ni anestésicos en absoluto. De hecho, ellos mismos parecían bastante sorprendidos de mi recuperación. Issei y Matsuda abrieron los ojos en estado de shock, mirando con sospecha el hombro lesionado de Motoama. Eso es imposible, dijo Issei con incredulidad. Si lo que dijo Drake era cierto, entonces, ¿cómo diablos te recuperaste tan rápido? Motoama solo se encogió de hombros con su hombro ileso. Él mismo no tenía ni idea. Compañero, algo sospechoso está pasando, dijo Drake, haciendo que la atención del trío pervertido estuviera en Drake una vez más. ¿Sospechoso? Issei cuestionó.
Sí, dado que la recuperación de una noche a la mañana para una herida en el hombro como esta es imposible y los médicos no le dieron ningún medicamento a tu amigo, entonces algo, o alguien más debe haber curado a tu amigo en secreto, declaró Drake. Vaya, 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 tiempo fuera. Matsuda exclamó mientras hacía una señal de té con sus manos. ¿Nos estás diciendo que alguien sanó a Motoama? Drake afirmó con un grudido. Pero ¿y cómo? ¿Y por qué? Motoama tartamudeó con incredulidad. No podía creerlo. ¿Alguien lo sanó? ¿Cómo demonios sí? No lo sé, pero lo único que puedo decir por ahora, es que algo o alguien con la habilidad de sanar es responsable de esto. Lo más probable es que alguien con habilidades curativas sobrenaturales, sin duda, explicó Drake. ¿Sobrenatural? Drake, ¿estás seguro? Issei preguntó con seriedad. ¿Seres sobrenaturales estuvieron involucrados en esto? ¿Se fijaron en él? ¿Qué tendrían que ganar al curar a Motoama? En cualquier caso, Issei no quería pelear pronto. Lucharon contra el oficialito y apenas salieron con vida. ¿Qué posibilidades tendrían con un oponente sobrenatural? Sí, socio. Estoy muy seguro, de hecho, justo ayer sentí a alguien afuera de tu celda. No estoy seguro de qué era, pero sea lo que sea, te estaba mirando, respondió Drake. Drake, dijo Issei con una cara inexpresiva. Sí, socio. Preguntó Drake. ¿Por qué no nos dijiste? Exigió Issei. Estaba enojado. ¿Por qué no les dijo algo tan importante? Lo siento, jejejeje, Drake se rió. Ustedes dos estaban teniendo un momento preciado el uno con el otro, así que no quería molestarlos. Eso no impidió que nos molestaras esa vez, ¿verdad? Matsuda exclamó igualmente enojado. Motoama solo miró a sus amigos confundido. Apreciado momento. Motoama preguntó con una gota de sudor. No es nada. Solo olvídate de ello, exclamación de cierre. Matsuda e Issei gritaron al unísono. Motoama se estremeció ante eso y no preguntó más al respecto. Pero de todos modos, dijo Issei volviendo al tema. ¿Realmente no tienes idea de quién o qué era esa cosa? Desafortunadamente, ni una pista. Pero fuera lo que fuera, tenía los ojos puestos en ti o en mí. Supongo que nos ha estado observando desde hace bastante tiempo. Apuesto a que tuvo alguien más relacionado con esa cosa algo que ver con la recuperación milagrosa de tu amigo, especuló Drake. El trío pervertido estaba pensando profundamente en todo esto, hasta que Motoama habló. Chicos. Creo que lo tengo. Él exclamó. ¿Tú haces? Matsuda preguntó esperanzado. ¿Sabes qué era esa cosa? Issei preguntó con emoción en sus ojos. En realidad no, y respondió Motoama tímidamente. Issei y Matsuda bajaron los hombros decepcionados. Pero creo que sé lo que está tratando de hacer. Ante eso, los ojos de Matsuda e Issei se iluminaron una vez más. Piénsalo. Si esta criatura es la misma criatura que te observó y me curó, entonces eso significa que esa cosa tiene nuestros ojos en nosotros tres y Drake, ¿verdad? Explicó Motoama. Bueno, eso es cierto, y razonó Issei. Suena plausible, y se unió Matsuda. Por lo tanto, si ese es realmente el caso, a juzgar por sus acciones, solo hay una cosa de la que estoy seguro, de lo que está tratando de hacer, explicó Motoama. Matsuda e Issei tenían toda su atención en Motoama, esperando su respuesta. La respuesta es simple. Quiere que vayamos a los tribunales, juntos. Issei, Matsuda e incluso Drake fruncieron el ceño ante eso. ¿Qué? Issei preguntó. Sí, ¿por qué algo así querría que vayamos juntos a la corte? Preguntó Matsuda también. Motoama solo se pellizcó la nariz con frustración. Chicos, si realmente lo piensan, tiene sentido. Me curé, está bien, parcialmente, por algún medio sobrenatural y ustedes estaban siendo observados por una criatura sobrenatural. ¿Es eso una coincidencia? De alguna manera, lo dudo. Entonces, lógicamente tiene sus ojos en nosotros. ¿Y por qué esa cosa me curaría de todos modos? ¿Es por buena voluntad o tal vez hay un motivo oculto? Issei, Matsuda y Drake lo pensaron un rato antes de llegar a la misma conclusión. Supongo que algo ulterior. Yo también y. Mi tres sí. Exactamente, dijo Motoama con una sonrisa. Ahora, se estaban poniendo al día. Entonces, lógicamente, ¿qué podría obtener un ser sobrenatural con un motivo oculto al ser sanado? Entonces hizo clic. Por supuesto, tienes razón, Drake se dio cuenta.
Ahora, veo cómo llegaste a tu conclusión anterior, dijo Matsuda. Quiere que vayamos juntos a la corte. Hombre, Motoama. Nunca pensé en ti como el tipo de detective, elogió Issei. Motoama se frotó vergonzosamente la parte posterior de la cabeza con su brazo bueno. Oh, paren chicos, me están avergonzando, dijo. Sí, pero aún así, el rostro de Issei se puso serio. ¿Qué beneficio tendría si estuviéramos en la corte? No lo sé, socio, supuso Drake. Pero lo que sea que esté planeando, sucederá en la corte o justo después. Manténganse en guardia, ustedes tres. Tengo la sensación de que va a enfrentar algo más que un juicio en la corte allí. El trío pervertido se miró aterrorizado. Una pelea potencial con un ser sobrenatural era lo último que querían tener. Oh, genial, como si no tuviéramos suficiente en nuestro plato, Issei gimió por dentro. Antes de que nadie pudiera gemir un poco más, la furgoneta se detuvo. Matsuda miró por las ventanas oscuras de la camioneta. Chicos, parece que estamos aquí, y dijo nervioso. Después de lo que les dijo Drake, estaba menos de humor que nunca para ir a la corte. Vaya, mira eso. Agregó Motoama, mirando también por la ventana. Hay cámaras y policías por todos lados. Issei tragó saliva, antes de descartar rápidamente el bostezear. Atención de los medios también. ¿En serio, el creador estaba jugando con él? ¿Por qué tuvo que hacer esto? De repente, las puertas traseras se abrieron y algunos policías se pararon allí listos para sacarlos. Está bien, el viaje ha terminado. Es hora de que salgas, dijo uno de ellos. Los tres obedecieron y salieron. Había periodistas y transeúntes de todo tipo esperando para tomar una foto o grabar un vídeo con esos tres en él. Diablos, Issei solo podía imaginar los titulares. Estudiantes de secundaria que maltrataron a niñas llevados a juicio o algo así. Subieron las escaleras del Gran Tribunal de Distrito de Kuo. Era un gran edificio blanco con grandes pilares de mármol y grandes salones en el interior, algo así como lo que el trío pervertido esperaba ver en un edificio así, aunque todavía les fascinaba. Y así, entraron con Kashiwazaki-san uniéndose a ellos, mientras esperaban nerviosamente su juicio. 8 de septiembre, sábado, 9:50 horas, sala de audiencias NUM. 2, Tribunal de Distrito de Kuo. Mientras todo el mundo entraba, funcionarios de la corte, periodistas y participantes por igual, el juez que vestía una túnica negra tomó asiento y usó su mazo. Este tribunal está ahora en sesión, afirmó. Issei Oudou ha sido acusado de agresión, causando graves daños corporales e intento de homicidio involuntario hacia la acusadora Karen Shinonomi Mikasa Ito, quienes desafortunadamente no pueden estar aquí porque está hospitalizada en este momento. Hubo susurros dentro de la corte, antes continuó el juez. Y Matsuda y Bikiji Motoama Todoroki, ustedes dos han sido acusados de agresión sexual e infligir daño a Mina Natsumiya. Nuevamente, estallaron susurros, pero esta vez el juez los silenció con el sonido del mazo. Tranquilo. Él gritó. Los acusadores pueden presentar su caso. Todos en la corte vieron cómo la rubia Karen y su abogado subían al púlpito. Se sorprendieron al ver que su cabeza estaba cubierta con vendajes y tiritas, un indicador de la brutalidad por la que Issei la hizo pasar. ¡Santo cielo! No sabía que la hice pasar por tanto daño. Si supiera la mitad del alcance, lo habría pensado dos veces antes de golpearla hasta la mierda. Issei pensó con arrepentimiento. Karen dio su testimonio escrito previamente. En él, explicó que ella y sus tres amigos solo se estaban ocupando de sus propios asuntos, cuando Issei irrumpió de repente y comenzó intencionalmente a golpear a Mikasa hasta dejarla en coma y a golpearla a ella también. Poco después, sus dos amigos se unieron y lastimaron a Mina. Sin embargo, lo que no mencionó fue la razón de Issei para atacarlos en primer lugar. Se olvidó de mencionar que ella y sus amigos se estaban burlando de la muerte de los padres de Issei, algo que Issei y sus amigos notaron de inmediato. Perra manipuladora, Issei maldijo por dentro. Ella está mintiendo fuera de los dientes. Después de que terminó su testimonio, su amiga Mina se adelantó y sostuvo un testimonio no muy diferente al de su amiga. Ella también omitió la furia de Issei de ser burlado por la muerte de sus padres y, en cambio, pronunció un discurso más emotivo sobre cómo Matsuda y Motoama estaban tratando de violarla sin razón y cuán enemigos de las mujeres eran esos tres para toda la academia. ¿Emocionarse aquí para ganarse a la audiencia, eh? Motoama pensó enojado, al escuchar la perorata de Mina.
Verdaderamente una forma clásica de ganarse a la gente para su causa. Cuando terminó su discurso y volvió a su asiento, el juez habló diciendo: Ahora que los acusadores han dado su testimonio, es hora de que los acusados rindan sus cuentas sobre lo sucedido ese día. Hubo susurros en la corte una vez más cuando Issei, Matsuda, Motoama y el abogado Kashiwazaki se adelantaron para dar su testimonio. A diferencia de Mina y Karen, las tres decidieron en sus reuniones que Kashiwazaki-san hablara por ellas. Su señoría, mis clientes aquí reconocen la gravedad de sus delitos y están dispuestos a someterse a un castigo o hacer una restitución para compensarlos. Sin embargo, hay algunas cosas sobre los testimonios de los acusadores que me gustaría cuestionar en mi opinión. Nombre de los clientes. Los susurros estallaron en la sala una vez más, antes de que el mazo de los jueces los silenciara una vez más. Adelante, y el juez le hizo una seña a Kashiwazaki. Muy bien. Primero. Aunque mis clientes no impugnan los cargos en su contra, los testimonios de los acusadores no mencionan el motivo de Youdou-san para cometer estos crímenes en primer lugar, es decir, que los acusadores e Ito-san lo provocaron burlándose de su fallecimiento reciente de los padres fallecidos. Y segundo. Aunque mis clientes se han comportado de manera inapropiada con las niñas en el pasado, ese no es el problema de la sesión judicial de hoy y no debería serlo, respondió el abogado Kashiwazaki. Los murmullos estallaron una vez más, esta vez se podían escuchar expresiones de asombro, al enterarse de la muerte de los padres de Issei. Parecía haber algo de simpatía en la sala por Issei, pero eso no significaba que lo disculparan por lo que les hizo a esas chicas. Orden. Gritó el juez, mientras golpeaba su mazo una vez más. Tomaremos un descanso de media hora. Después de eso, reanudaremos a las 11 en punto y comenzaremos los contrainterrogatorios. El tribunal se retiró. Él anunció. Todos se levantaron de sus asientos y salieron por la puerta para el descanso. El trío pervertido y su abogado también se dirigieron con algunos policías a una cámara contigua a la sala del tribunal. 8 de septiembre, sábado, 10:30 H. Sala lateral de la sala NUM. 2, Tribunal de Distrito de Kuo. No puedo creer que esas chicas mientan de esta manera. Issei se enfureció. Sí, como si los hubiéramos atacado sin una buena razón, solo, porque. Añadió Matsuda. Bueno, los acusadores estaban tratando de manchar tu reputación ante los ojos del juez para que te condenaran, entonces, ¿qué esperabas? Preguntó el abogado profesional. No sé, algo con más honestidad tal vez. Issei preguntó. Nadie respondió a la pregunta, ya que todos se concentraron en el desafío que tenían por delante. Pero ahora, hay contrainterrogatorios esperándolos a ustedes tres. Ahora, lo que necesitan saber es que el abogado de la parte acusadora podría preguntarles muchas cosas relacionadas con el caso. Puede que sean hostiles con ustedes, pero no se preocupen. Me aseguraré de que no sobrepasen sus límites. Después de todo, no se permite molestar, les indicó el abogado. Tengo una pregunta, señor, dijo Motoama. ¿Qué es? Preguntó Kashiwazaki. Si vamos a ser interrogados, ¿no serán interrogados ellos también? Por supuesto. El contrainterrogatorio va para ambas partes. Yo mismo tomaré parte en su nombre. Pero hagas lo que hagas, asegúrate de no perder la calma en la corte. La parte contraria ocasionalmente puede volverse muy hostil, así que ten cuidado. Con lo que ustedes digan, les dijo. Los tres asintieron a medias. Ahora viene la parte más difícil de la corte, y lo peor de todo, ninguno de ellos había visto señales del conspirador sobrenatural detrás de escena. ¿Drake? Issei preguntó mentalmente a su compañero. ¿Crees que esa cosa o lo que sea atacará pronto? No lo sé, socio, no lo sé, todo lo que podemos hacer en este momento es esperar y mantener nuestros ojos y oídos abiertos, Drake respondió. Issei suspiró, mientras se preguntaba sobre este acosador desconocido. Mirándonos, sanando a Motoama, trayéndonos aquí, ¿qué estás haciendo? Issei preguntó mientras miraba hacia la corte a través de la pequeña ventana. 8 de septiembre, sábado, 11 horas Sala NUM. 2, Tribunal de Distrito de Kuo. La sala del tribunal volvió a llenarse de gente antes de que el juez golpeara con su mazo. Los contrainterrogatorios ahora están en sesión. La parte acusadora ahora puede hacer preguntas sobre los testigos, dijo el juez. Inmediatamente, una abogada que representaba a los acusadores, vestida con un traje y pantalón gris, se puso de pie y comenzó a hablar. Gracias, su señoría.
Nos gustaría llamar a Issei Oudou al estrado, dijo el abogado de la parte acusadora. El cabello de Issei se erizó cuando escuchó que lo llamaban por su nombre. ¡Oh loco! Aquí va, dijo nervioso, mientras se dirigía al estrado. Habría admirado la figura de la abogada, y ella también tenía buenos senos. Si no fuera por la situación. En cambio, miró nerviosamente en dirección al abogado, mientras el abogado lo miraba con una expresión impasible. Issei Oudou, ¿es cierto que tus padres fallecieron recientemente? Ella preguntó. Los ojos de Issei se abrieron con sorpresa. Esta fue la primera pregunta que se hizo. Él no esperaba eso. Sí, señora. Ellos fueron asesinados el lunes pasado, por un asaltante. Usted puede que lo haya visto en las noticias, declaró Issei tratando de contener sus emociones. Todavía no era fácil para Issei hablar de eso. Una vez más estalló el murmullo por lo que se decía, antes de que el abogado volviera a hablar. Lamento escuchar eso. Tienes mis condolencias. Pero continuando, ¿cuánto hace que conoces a mis clientes Mina Natsumiya y Karen Shinonon, además de su amigo Mikasa Ito? Por menos de un año, y respondió Issei. ¿Tus amigos y tú alguna vez los habéis mirado mientras se vestían? Ella le preguntó a continuación. Issei frunció el ceño un poco ante eso, pero respondió de todos modos. Tal vez, fueron más las chicas del club de kendo de la escuela que otras chicas, P. Responde a la pregunta. ¿Los has mirado o no? El abogado interrumpió a Issei, para su irritación. Hizo una pausa, respiró hondo y respondió. Probablemente lo hice. ¿Y qué hay del testimonio de Natsumiya-san sobre tu estatus impopular en la escuela debido a tus repetidas ofensas de espiar? ¿Es cierto lo que ella dijo al respecto? Preguntó el abogado. Sí, lo son, respondió Issei con sinceridad. Eso sería todo, Issei Oudou. Muchas gracias, dijo antes de que ambos regresaran a sus asientos. B. Issei maldijo enojado mientras volvía a sentarse. ¿Qué pasa con ella? ¿Por qué está hablando de mis actividades de espionaje y mi reputación en la escuela? Muchas gracias. La parte demandada ahora puede comenzar su contrainterrogatorio, anunció el juez. El abogado Kashiwazaki agradeció al juez y pidió que interrogaran a Mina. Ella se adelantó y tuvo lugar la siguiente conversación. Natsumiya-san, como dije antes, se olvidó de mencionar los motivos de mi cliente para comenzar la pelea. ¿Por qué? ¿Olvidé mencionarlo? ¿Olvidaste mencionarlo? Lo encuentro difícil de creer. Seguramente, debes haber sido capaz de sumar 2 y 2, en cuanto a por qué Oudou-san perdió a los estribos en ese entonces. Bueno, y yo, aunque seguir adelante. ¿Por qué tú y tus amigos se burlarían de la muerte de los padres de Oudou-san de todos modos? Seguramente, no puedes ser tan insensible como para tomar esto en serio, ¿verdad? Bueno, y otra cosa. ¿Es realmente cierto que deseabas que mi cliente sufriera de la peor manera posible? Quiero decir, seguro que él y sus amigos pueden ser unos mirones, pero tienes que admitir que incluso ellos no merecen ese trato. Bien. Objeción. Gritó la abogada. Ella no es la acusada de delitos de todo tipo, son tus clientes. La murmuración estalló ante el arrebato del abogado. Silencio. Gritó el juez, mientras golpeaba con su mazo. Volvió la mirada hacia la sorprendida abogada. Puedo recordarle que durante los interrogatorios, no se tolerarán interrupciones como esta. ¿Está claro? Sí, su señoría, y dijo mansamente. Bueno, no importa de todos modos, declaró Kashiwazaki. Ya terminé de todos modos, dijo antes de caminar de regreso hacia el trío pervertido, que estaba al borde de su asiento debido a este drama judicial. Antes de que se pudiera decir nada más, uno de los funcionarios del tribunal entró y se acercó al juez. ¿Qué es? Susurró el juez. El hombre susurró algo al oído del juez. Todo el mundo se centró mucho en lo que decía el hombre. Tenía que ser algo importante. Cuando el hombre terminó de hablar, el juez habló. Parece que acaba de llegar la testigo principal de este caso. Dará testimonio, una vez que llegue. Los susurros estallaron de nuevo, esta vez también entre el trío pervertido. Oye, ¿de quién crees que está hablando el juez? Issei preguntó. No estoy seguro, tal vez sea alguien de la escuela, respondió Motoama. Pero, ¿quién diablos podría ser? Cuestionó Matsuda, mientras accidentalmente se apoyaba en el hombro lesionado de Motoama. Oye. No me apoyes.
Todavía me duele. Motoama gritó lo más bajo posible. Después de unos minutos, obtuvieron su respuesta cuando las puertas se abrieron. Para su sorpresa, no vieron nada menos que a la misma Souna Shitori. Pero aún más sorprendente, ella estaba, usando un disfraz de chica mágica debajo de su abrigo rojo. La falda blanca, los calentadores de piernas y los merijanés eran un claro indicio. La corte estalló parcialmente en fuertes susurros y risas, mientras el presidente del consejo estudiantil de Kuo se sonrojaba por la vergüenza. No obstante, se armó de valor, mientras caminaba hacia el centro de la cancha. «¡Orden!», gritó el juez, usando su mazo una vez más. Volvió la cara hacia Souna. «¿Eres el testigo principal del incidente en tu escuela el lunes pasado?», preguntó el juez. «Su señoría, para ser más específico, represento a todos los estudiantes que fueron testigos de ese incidente. Mi nombre es Souna Shitori y como presidenta del consejo estudiantil, soy más que capaz de desempeñar este papel». «Ya veo, pero dinos, ¿por qué diablos vendría un presidente del consejo estudiantil vistiendo un disfraz de chica mágica debajo de su ropa normal?», preguntó el juez con curiosidad. Souna se sonrojó ante eso. «Bueno, verá, su señoría, estaba tratando de usar algo más presentable, hasta que llegó mi hermana mayor y me hizo usar esto», explicó con la cara enrojecida. El juez solo levantó una ceja ante eso. «¿Y por qué es eso?». «Bueno, ella me obligó a ir a un evento de cosplay, traté de decirle que no tenía tiempo, pero me obligó a hacerlo de todos modos. Cuando terminé, eran casi las 11 en punto y tenía que apresurarme aquí. No tuve tiempo de cambiarme». Ante eso, el tribunal estalló en carcajadas, incluido el juez. El trío pervertido y su abogado también se rieron a expensas de Souna. «Oh hombre, su hermana mayor, Matsuda se rió». «Sí, hilarante, ¿verdad?». «Jejejeje», añadió Issei. «Wow, jojojo, nunca había visto este lado de ella», Motoama se rió tomándose el estómago. «Esa pobre chica», Kashiwazaki suspiró de buen humor. Ajajajaja, y el juez terminó de reír mientras usaba su mazo de nuevo para silenciar a la corte. «Tan divertido como fue, nos gustaría continuar. Ahora, señorita Shitori, por favor comience». Souna fue al estrado y comenzó a hablar. «Su señoría, los estudiantes informan que todo comenzó unos minutos después de las 8 am del miércoles pasado. Los estudiantes dicen que Todoriki-san, Ibiki-san y Youdou-san llegaron demasiado tarde a clase por segunda vez esta semana, cubiertos de moretones y marcas de mordeduras. Afirmaron que se escaparon de perros agresivos de algún tipo. Los espectadores murmuraban mientras trataban de ver si alguna de estas heridas podía verse. Aparte de eso, el maestro salió del aula para informar al consejo estudiantil sobre este comportamiento y, por lo tanto, no pudo evitar el desorden que se avecinaba. Resulta que algunos de los estudiantes en clase escucharon a Natsumiya-san, Shinonon-san e Ito-san se burlan de sus heridas y expresan felicidad por su sufrimiento. También resulta que se burlaron de la muerte de los padres de Youdou-san el lunes pasado, quienes murieron en una emboscada en el camino de regreso a casa. Al escuchar eso, Youdou-san se levantó de su asiento, caminó hacia Ito-san y la atacó. Los estudiantes dicen que él tiró de su cabello, la arrojó al suelo, la levantó de un tirón y luego la golpeó en la cara, de modo que ella cayó de cabeza al suelo. Terminó en coma hasta el día de hoy. Jadeos y estremecimientos de sorpresa llegaron a través del salón. Después de eso, Youdou-san empujó a Shinonon-san hacia la pared, la agarró por la garganta y comenzó a golpearla en la cara repetidamente. Fue entonces cuando los estudiantes en el salón de clases actuaron y trataron de contenerlo, ya que, según los informes, luchó por liberarse. Como resultado, Shinonon-san cayó al suelo con el rostro ensangrentado, consciente, pero con algunos feos moretones. La gente murmuró una vez más. Verdaderamente un incidente violento. Sin embargo, Souna continuó hablando con una cara impasible. Mientras tanto, Ibiki-san y Todoriki-san se pelearon con Natsumiya-san. Los estudiantes informaron que Ibiki-san y Todoriki-san saltaron sobre Natsumiya-san y le retorcieron los senos. Ellos también fueron retenidos por algunos de los otros estudiantes. Gruñidos de indignación vinieron de los espectadores cuando algunos de ellos enviaron miradas al trío pervertido, causando que se estremecieran en respuesta. Eventualmente, el maestro de clase y el director vinieron y terminaron la pelea y les ordenaron esperar su castigo hasta nuevo aviso. Todos, incluidos los acusados, cumplieron.
Shinonom-san, Natsumiya-san e Ito-san recibieron atención médica y así termina aquí el incidente que hemos dejado constancia, gracias señoría. Tan pronto como Souna terminó de dar la cuenta de los estudiantes, los susurros estallaron, como de costumbre, una vez más. Matsuda y Motoama por su parte miraron a la joven con no pocos pensamientos pervertidos. Hombre, se ve sexy con ese atuendo, lástima, solo podemos ver la mitad inferior, abrigo estúpido, pensó Matsuda con la boca goteando saliva de lujuria. No es de extrañar que sea una de las chicas más atractivas de la escuela. Su pecho puede ser pequeño, pero el resto lo compensa y pensó Motoama con los mismos deseos. Parecía que ninguno de ellos se molestó en escuchar lo que dijo, ya que ya sabían toda la historia, obviamente, y se concentraron más en sus fantasías pervertidas. Issei, sin embargo, estaba menos preocupado por su atractivo, aunque no estaba mal decir que la encontraba sexy, y más preocupado por el hecho de que ella era un demonio. Sí, un demonio de la vida real estaba parado en la corte. La mente de Issei estaba llena de preguntas. ¿Tiene algo así como una forma verdadera? Seguramente, esto no es lo que parecen los demonios, ¿verdad? ¿Tiene ella algún poder especial? ¿Su hermana también es un demonio? ¿Y fue solo él, o todos los de la escuela que importan, o ella es sexy porque es un demonio? Tal vez, es magia de algún tipo, tal vez, en realidad es fea, Issei pensó para sí mismo. Pero antes de que pudiera reflexionar más al respecto, el juez habló. Muy bien, entonces. ¿Tienen las partes acusadora o defensora alguna pregunta para el testigo? No, respondió la abogada. Igualmente, no, dijo Kashiwazaki. Bien, dijo el juez. Tomaremos otro descanso y nos volveremos a reunir a las 12:15 p.m. Hasta entonces, habremos decidido nuestro veredicto, anunció el juez. Tribunal despedido, el mazo cayó una vez más. Y así, la asamblea se levantó y fue a tomar su descanso. 8 de septiembre, sábado, sobre las 12:05 h sala lateral de la sala NUM. 2, Tribunal de Distrito de Kuo. Issei estaba actualmente en la cámara lateral, sentado en una de las sillas. Matsuda, Motoama y su abogado, por otro lado, estaban en uno de los baños de la corte, acompañados por algunos de los guardias. Issei notó que sus amigos respiraban de una manera caliente. Debe estar desesperado por llegar al baño por alguna razón, ¿eh? De todos modos, Issei estaba conversando con Drake sobre demonios en general. Entonces, ¿me estás diciendo que los demonios reclaman a Kuo como propio? Issei preguntó con incredulidad. Oh sí. Los demonios son especialmente territoriales, a pesar de que tienen mucho territorio propio en el inframundo, explicó Drake. Entonces, ¿por qué venir aquí, entonces? Issei preguntó. La razón para hacerlo es porque los demonios tienen una tasa de fertilidad relativamente baja y, por lo tanto, necesitan humanos para reponer sus filas. Es aún más beneficioso para ellos reclutar usuarios de Sacred Gear como tú, respondió Drake. ¿Reponer? ¿Te refieres a lo que dijiste antes sobre el reclutamiento? Issei preguntó. Drake asintió ante eso. Sí, usan algo llamado Evil Pieces para reencarnar humanos con el fin de convertirlos en demonios. Estas piezas del mal toman la forma de piezas de ajedrez. ¿Piezas de ajedrez? Preguntó Issei. Sí, socio. Usan piezas de ajedrez como las que conoces en el ajedrez. Cada una de estas piezas corresponde o contribuye al valor y habilidades del diablo en cuestión. Por ejemplo, si tuvieras que usar una pieza de torre, tu enfoque sería en la fuerza física, le dijo Draiga a Issei. Y. ¿Qué pasa con las otras piezas? Issei quería saber. Las otras piezas como el caballo te dan velocidad. Los obispos te otorgan un mayor poder mágico. Las reinas son versátiles. Eso significa que sus habilidades mágicas, físicas y de velocidad están mejoradas, respondió Drake. Genial. Pero espera, ¿qué pasa con el rey y el peón? Issei volvió a preguntar. Bueno, los peones parecen ser la pieza más débil al principio, pero una vez que son promovidos por el rey, pueden convertirse en cualquier pieza que quieran, excepto el rey, por supuesto. Y déjame adivinar. El rey es el líder, ¿verdad? Issei supuso. Tú lo dijiste. El rey no es solo el líder, sino también el maestro. Issei estaba completamente impresionado. Los demonios tenían un sistema tan interesante. ¿Por qué nadie habló nunca sobre ese aspecto de esto? Issei le preguntó a Drake al respecto, y Drake le respondió.
Es algo nuevo. Solo lo introdujeron solo como los últimos 100 años o algo así. Hay que preguntárselo a los mismos demonios. Issei se quedó en silencio ante eso. Habla con ellos, ¿eh? Pensó que esto tenía que llegar algún día. Miró hacia atrás a los días en que él y sus amigos fueron convocados a Souna Kaichou para espiar. Todavía le costaba entender que ella era un demonio, esa chica fría y estricta, todavía era difícil de creer. Issei se preguntó. ¿Quién más podría ser un demonio? Ahora que lo pienso, Souna Kaichou es buena amiga de Akeno y Mejima y Rias Gremory, quienes también parecen tener una belleza sobrenatural como ella, no, tal vez incluso más que Souna Kaichou. No sería ilógico si también fueran demonios. Además de eso, eran reservados, casi no permitían que nadie se uniera al club de investigación oculta excepto unos pocos elegidos, como Yuuto Kiba, ese príncipe Bisounen. Ciertamente tenía sentido si no solo Gremory-senpai, y Mejima-senpai y Shitori-senpai fueran demonios, sino también todo el club de investigación de lo oculto y el consejo estudiantil. Issei se estremeció. Si eso era cierto, entonces Drake no estaba equivocado en absoluto. Los demonios controlaban la Academia Kuo, tal vez incluso toda la ciudad. Y pensar que hace apenas una semana no creía que fueran reales y solo pensarlo lo asustaba. Diablos con poderes sobrenaturales escondidos justo debajo de sus narices, ¿cómo diablos alguien podría perderse eso? Tenía que decirle a Matsuda y Motoama. Como si fuera una señal, regresaron con Kashiwazaki-san y los guardias junto a ellos. Por alguna razón, parecían estar un poco rojos como si estuvieran avergonzados por algo. Ninguno de los dos dijo una palabra, mientras se sentaban en las sillas junto a Issei. Issei quería hablar con ellos sobre sus hallazgos, pero como Kashiwazaki-san estaba en la habitación, decidió no hacerlo. Tan pronto como los guardias salieron de la cámara, Issei miró a sus amigos y preguntó: «Chicos, ¿qué pasa? ¿Por qué tienen la cara tan roja?» Los dos se miraron con rostros avergonzados, como si decidieran si contarle a Issei o no. Decidieron hacerlo al final. Bueno, verás, Motoama comenzó a explicar, aunque uno podía ver su renuencia a hacerlo. ¿Tuviste que hacer qué? Issei preguntó mientras levantaba una ceja. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Pasó algo mientras estaban en el baño? Sí, verás, Matsuda también luchó por explicar la razón. Claramente sucedió algo vergonzoso. Issei podía verlo y Drake también. Los sorprendieron masturbándose juntos en el mismo baño porque solo había un gabinete en funcionamiento. Siendo los jóvenes cachondos que son, decidieron desatar sus deseos cachondos simultáneamente, antes de que los guardias los atraparan en sus actividades solo 5 minutos después. Fueron reprendidos por sus actividades y por hacerles perder el tiempo, solo para que yo interviniera y les dijera que también tenía que usar el baño. Y realmente tenía que ir por el camino, Kashiwazaki le explicó a Issei con una cara neutral, a pesar de que admitir tener que ir al baño. Matsuda, Motoama e Issei estaban en estado de shock. Los dos primeros por lo contundente que fue su abogado e Issei por lo que acababa de escuchar. Kashiwazaki-san. ¿Qué estás diciendo? Gritó el dúo avergonzado. Chicos, ¿todo esto es cierto? Issei dijo con incredulidad. ¿Se masturbaron en el baño y los atraparon? ¿Por qué diablos estaban tan cachondos? No pudimos evitarlo y dijo Matsuda llorando lágrimas cómicas. Shitori Kaichou era demasiado sexy y dijo Motoama entre lágrimas también. Issei no sabía qué decir. ¿Se excitaron con Souna Kaichou? Claro, ella estaba caliente y así, pero en serio. Entonces algo golpeó a Issei. ¿Podría ser porque ella era un demonio? ¿Los demonios hacen que la gente haga todo tipo de cosas que normalmente nunca harían? Tengo que tener cuidado cuando trato con ellos, pensó Issei. De todos modos, habló Kashiwazaki-san, atrayendo la atención del trío hacia él. El veredicto llegará en breve. Y para ser honesto, tal como están las cosas en este momento, no creo que el juez sea tan comprensivo contigo. El trío pervertido fue devuelto a la situación actual y se olvidó de su vergüenza pervertida minutos antes. De hecho, les quedó claro desde el principio que su culpa por golpear a esas chicas era obvia. Los testimonios de los testigos de Shitori Kaichou y los acusadores lo dejaron claro. Tal vez, fueron ingenuos al creer que un abogado de alguna manera convertiría un veredicto de culpabilidad en una absolución. Pero uno puede reducir la sentencia, ¿verdad? Motoama preguntó con esperanza. Sí, pero uno necesita haber cumplido al menos la mitad de la condena y tener buena conducta, explicó el abogado.
Y a juzgar por casos similares como este, podrían sentenciarte al menos 10 años en prisión. 10 años. Esas palabras golpearon a los tres como una bola de demolición. Se suponía que debían permanecer en la cárcel durante 10 años, 5 años, si tenían suerte. La gravedad de la situación era profunda. Ir a prisión y quedarse allí y no podían imaginarlo. ¿Tipo sí? Matsuda preguntó con miedo. Los otros dos, también temerosos, respondieron con un movimiento de cabeza. ¿Qué pasa si Kashiwazaki-san dice que es verdad? ¿Qué pasa si nunca nos volvemos a ver? Algo así y Matsuda se quedó dormido. Pero entonces, Issei lo miró a los ojos. Todavía había preocupación en ellos, pero algo en ella hablaba de confianza, algo que les daba esperanza. Matsuda, no sé qué pasará, pero pase lo que pase. Te prometo que estaremos juntos, para siempre, dijo Issei. Pero tío. Motoama habló. No hay garantía de que alguna vez volvamos a estar juntos. Quiero decir, probablemente nos pondrán en diferentes celdas en algún tipo de prisión o algo así. ¿Cómo se supone que vamos a estar juntos? Motoama. Issei interrumpió a su amigo. Motoama miró a su amigo y lo vio levantar su brazo izquierdo, al que estaba unido el Boosted Gear. Sobrevivimos a la embestida de ese oficial de policía, juntos. Un oficial de policía entrenado como ese debería habernos matado, pero no lo hicimos. Luchamos y sobrevivimos. Fue un milagro que nos ayudó en ese entonces, y habrá muchos más por venir. Declaró triunfalmente. Los dos amigos de Issei lo miraron. Por supuesto, sobrevivieron, ¿cómo podrían olvidar eso? Además, los milagros ya no estaban en el reino de las imposibilidades. Lo sobrenatural y todo lo que había en él existía, entonces, ¿por qué una cosa tan simple como que ellos permanecieran juntos no sería imposible? Matsuda y Motoama miraron a su amigo con cálidas sonrisas. Issei seguramente, él fue quien brilló una luz en sus noches más oscuras. Lo consolaron cuando perdió a sus padres y ahora y parece que Issei le devolvió ese favor. El abogado Kashiwazaki miró con una sonrisa en su rostro, mientras presenciaba el aumento de la moral de Issei. Seguramente, eran los mejores amigos, con lazos irrompibles. 8 de septiembre, sábado, sobre las 12:20 horas Salanum. 2, Tribunal de Distrito de Kuo. La asamblea se reunió para el veredicto. Los acusados, los acusadores y el juez tomaron asiento. Todos esperaban nerviosos el veredicto, especialmente los acusados. Chicos, esto es todo. Issei susurró nerviosamente. Sí, de hecho, y respondió Motoama en voz baja. Entonces el juez golpeó su mazo. El tribunal está ahora en sesión. Hemos decidido el veredicto, anunció el juez. Estallaron susurros emocionados en esta ruidosa corte, antes de que el juez los silenciara con su mazo una vez más. ¿Pueden levantarse los acusados? Dijo el juez al trío pervertido. Los tres amigos lo hicieron y se pusieron de pie. Hemos considerado todo lo que hemos escuchado de su abogado y habló el juez. Eso es todo. El momento que hemos estado esperando. Issei pensó temblando de miedo. Así como tus acusadores. Estamos condenados. Matsuda pensó, su mente al límite. El testigo principal. 10 años de prisión, aquí vamos, pensó Motoama cubierto de gotas de sudor. Y todas las demás evidencias relacionadas con este caso. Y por lo tanto, te declaramos a ti, Issei Oudou, y a ti, Matsuda y Bikiji Motoama Todoroki. Todos contuvieron la respiración mientras esperaban que el juez diera el veredicto. Culpable de agresión, causando daños corporales graves, pero absuelto de intento de homicidio involuntario y culpable de agresión sexual e infligir daño respectivamente. Ustedes tres son sentenciados a 2 años en un centro correccional. Anunció el juez. Todo el mundo estaba en estado de shock. Fueron sentenciados a 2 años, y a un centro correccional, nada menos. El juez explicó su fallo. Crímenes como estos son imperdonables y hemos oído hablar del dolor por el que las víctimas tuvieron que pasar. Nos ponemos del lado de ellos por completo, estallaron murmullos en la corte una vez más, antes de que el sonido del mazo los silenciara de nuevo. Sin embargo, dadas las circunstancias de la trágica muerte de los padres de Issei Oudou y el hecho de que él y sus amigos han expresado remordimiento, lo mejor para ellos es ir a un centro correccional para aprender de sus errores y esforzarse por convertirse en mejores personas. Y por eso, ustedes tres, se volvió hacia el trío pervertido.
Se les ha ordenado que cumplan su sentencia juntos en el centro de detención de Sakubasu, que está justo en las afueras de Kuo. Corte desestimada. El juez golpeó el martillo mientras los murmullos de incredulidad de la asamblea y la decepción de las familias de Ito, Natsumiya y Shinonon. Los guardias se llevaron a Issei, Motoama y Matsuda mientras los llevaban de regreso a la camioneta de la policía. Los tres se miraron, todavía conmocionados por el veredicto. Pero eso se convirtió en risas felices al salir. Issei tenía razón. Había muchos más milagros por venir. Y que solo mejore a partir de aquí. Eran culpables, pero solo tenían que cumplir 2 años. Y nada menos que en un centro penitenciario. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Nadie podría salirse con la suya tan fácilmente con lo que hizo. El trío pervertido fue feliz mientras los conducían a la camioneta con policías y periodistas caminando al lado o detrás de ellos. Lo que ninguno de ellos sabía era que la frase realmente era demasiado buena para ser verdad. Y nadie se dio cuenta de que Kashiwazaki-san se escabulló y se escondió detrás de uno de los pilares de mármol en las afueras de la cancha. Mientras observaba al trío pervertido entrar en la camioneta de la policía, una sonrisa se formó en su rostro. Todo va según lo planeado, curando al niño de las gafas, llevándolos a los tres a la corte, hipnotizando al juez durante la pausa para ir al baño para darles la sentencia perfecta, ahora todo lo que queda es recibirlos. Su excitación es exactamente del tipo que quiero, Kashiwazaki sonrió, antes de desvanecerse lentamente. Para devorarlos.